RPA presenta una superproducción de Asturias por Dos. Celos, amor, pasión desenfrenada, traición y desengaño, patates con picadillo, café, copa y puro. Todo esto y mucho más en su radionovela favorita, Pasión de Primavera. Muy buenas, soy Ismael Álvarez Paz y esto es La Semana en sí misma. Hola Arantxa, buen día estimadísima audiencia de Asturias por Dos. Hoy en esta jornada de reflexión continuamos con la tercera entrega de nuestra radionovela Pasión de Primavera, en la que vosotros sois los protagonistas, aquí en Asturias por Dos, todo es interactivo y además hay que participar, que no todo va a ser andar ahí de oyentes, holgazanes. En el episodio de hoy estaremos aquí en el estudio, Arantxa y un servidor, en el papel de María Camila de la Concepción y el licenciado Emilio Juan José de Jesús, así como nuestros compañeros de esta casa, una vez más, la gran Yolanda de la cantante Calva Libros, en el papel de la malvada Gabriela Paola, y Álvaro Díez, nuestro vizconde de Valmont, en el papel de sí mismo, es decir, vizconde de Valmont. Y nuestras estrellas invitadas de la audiencia, que en este episodio serán Gus Torres, aquí presente, en el papel de Gustavo Adolfo Torres, y completando el elenco de hoy, Desiree Tijerín, en el papel de la misteriosa vidente Desiree Kowalski, y el gran Jesús Medina, en el papel del agente secreto Aniceto Morale. Así pues, abróchense los cinturones porque aquí comienza el tercer episodio de Pasión de Primavera. RPA presenta una superproducción de Asturias por Dos. Celos, amor, pasión desenfrenada, campechanía y preparación, traición y desengaño, Epi y Blas. No se pierdan el tercer episodio de su radionovela favorita, Pasión de Primavera. En el anterior episodio, tras llegar al resort, nuestros protagonistas conocen a la malvada Gabriela Paola, dueña de la cadena de hostales, resorts, estaciones de servicio. Tras el discurso de inauguración de la campaña electoral de la doctora Mirta Fedora Pellegrini, su aliada en el complot para arruinar al licenciado, este sufre unas repentinas contracciones. Parece que el parto es inminente. Pero el avispado vizconde de Valmont comprende que la afamada psicoanalista ha inducido en el licenciado la creencia de que está embarazado. Además, la ha condicionado para provocarle el parto al escuchar la palabra alfajor. Repentinamente, el licenciado cree recordar algo importante, algo relacionado con una misteriosa mujer. Justo en ese instante, hace su aparición el poderoso secretario de Estado de Fosas Sépticas y Cloacas Estatales, Gustavo Adolfo Torres. Parece que la oscura trama urdida por la malvada Gabriela Paola empieza a ser descubierta. Amigos, como yo ya les dije en el anterior episodio, recién acaba de entrar por la puerta mi jefe, el doctor Gustavo Adolfo Torres, secretario de Estado de Fosas Sépticas y Cloacas Estatales. Miren, acá está. Buenos días, señora Camila. Caballeros, no se pongan en pie, por favor. Prefiero sentarme. Acabo de realizar personalmente un registro a fondo de todo este cochambroso resort. Un registro concienzudo. ¿Con quién? Concienzudo. Mucho gusto en conocerlo, doctor Gustavo Adolfo. ¿Había oído hablar mucho de usted? ¿Ah, sí? Espero que le hayan hablado bien. No recuerdo. Lo único que sé es que me hablaron mucho. Sí, la gente habla por hablar. Recuerdo una vez en la primera mitad del siglo XVI que el archiduque Alberto José de Winchester, que precisamente era amante de Catarina de Versailles... No es momento de hablar. No es momento de platicar. No es momento de rajar, señor vizconde. Debemos centrarnos en este problema. Debemos resolver este problema que tenemos entre manos. Y díganos, doctor Gustavo Adolfo, ¿cuál es ese problema que lo atribula? El problema es el siguiente. Un ferrocarril sale de Madrid a las 14 horas y 15 minutos. Teniendo en cuenta el coeficiente de rozamiento y el precio de la electricidad, ¿a qué hora llegará el tren a Gijón? Es muy sencillo, doctor.
Si es a Gijón debe llegar, lo hará en torno a 2058. Usted siempre tan atento, vizconde. Muchas gracias. Al fin podré sacarme el graduado escolar. Una vez estuve a punto de sacarme el graduado escolar, pero una terrible desgracia me lo impidió. Suspendí. Debemos centrarnos en la investigación, señores. El agente secreto Aniceto Morales se halla en estos momentos realizando unas importantes pesquisas que podrían desenmascarar a la malvada Paola Gabriela. Disculpen, pero antes voy a tratar de rememorar este recuerdo que me viene a la mente desde el capítulo anterior. Es algo difuso. Recuerdo una misteriosa mujer en un lugar muy agradable, lleno de velas, de incienso, de espiritualidad. Eso es terrible. Solo en este estado hay 2.687 parroquias y 50 ermitas. No era una parroquia. Era un lugar más acogedor, más pequeño. Un momento. Ya se está cargando el archivo de ese recuerdo. Esperen un instante. Solo un poco más. Es que el cerebro del licenciado funciona con Windows XP y solo tiene 1 mega de RAM. Ya cargó. Escuchen. Creo que es una profecía muy importante que me dijo la vidente Desiree Kowalski. Escuche bien lo que tengo que decirle, licenciado. Y veo en su futuro inmediato oscuros nubarrones que se extienden sobre su devenir. ¿Devenir? ¿Eso qué es lo que es? Veo por su gesto que no comprende lo que le digo. No, dígame qué cosa es el devenir, vidente Kowalski. A ver, ¿qué se lo busco? Este libro gordo es un diccionario. A ver, dama, dato, desastre. Aquí está. Devenir, dícese del proceso mediante el cual una cosa se hace, se transforma o llega a ser. Ah, gracias. Qué interesante dato. Casi lo entendí. Veo una mujer. Yo veo 2 mujeres. Un momento. Ahora veo 3. Se conoce que debe de haber alguna oferta en ese comercio. Una de ellas es el misma encarnación del mal. Tiene poder, tiene riquezas. Sí, muy mala leche. Parece que esa malvada mujer lo ama en secreto, pero es un amor envenenado, un amor dañino, un amor de todo a 100. La otra mujer está compinchada con la primera. Habla mucho, no para de hablar, sigue hablando, hala, rajando sin parar. Creo que es argentina. Pero la tercera mujer, ella es el amor de su vida. Debe cuidarla y protegerla porque jamás encontrará un amor tan puro como el de ella. Está intentando arruinarlo, licenciado, arruinarlo y robarle su amor. Cielo, licenciado. Qué bien suena su recuerdo, con efecto de sonido y todo. Por lo que sabemos hasta ahora, esta terrible trama, esta terrible conspiración está muy bien urdida. Y esa vidente parece referirse a la malvada Gabriela Paola, a la doctora Pellegrini y a la señora María Camila de la Concepción. Creo que pretenden que el bello amor que lo une a usted con María Camila se rompa, se desvanezca. Es obvio que la Gabriela Paola también lo ama a usted, licenciado. ¡Esa brúa! ¡Esa mala pécora! ¡Esa individua! No logrará romper nuestro amor. Claro que no, mi amor. Usted sabe que no me gusta romper las cosas. Cuesta mucha plata reponerlas. Señor vizconde, doctor Gustavo Adolfo Torres, usted deben impedir que esa malandra lleve a cabo su malvado plan. Disculpen, creo que me está sonando el celular. ¿Aló? Buenos días, jefe. Soy el agente secreto Aniceto Morales y acá le traigo noticia fresca. ¿Y cómo de frescas son esas noticias?
Uy, son fresquísimas. Recién las acabo de recoger. Escuche con atención porque dispongo de poco tiempo. ¿Acaso lo están persiguiendo? No, jefe, no. Es que se me está agotando la batería del celular. Como le decía, he podido descubrir que la malvada Gabriela Paola se ha puesto en contacto con la doctorcita Pellegrini en repetidas ocasiones. Le robé el correo a la doctora y allá estaba la factura del celular. Tiene una tarifa muy chévere, 100 megas y llamadas ilimitadas. La llamada realizada desde el celular de Gabriela Paola hacen un total de unas 200. Es obvio entonces que ambas están conchavadas en toda esta vaina. Pero no. Eso no es lo más relevante. Eso no es lo más esclarecedor. En los movimientos bancarios de la cuenta secreta que tiene la doctora en una sucursal de Tineo, he descubierto importantes cantidades de plata. Esa plata, ese dinero, esos billeticos proceden de una de las empresas tapaderas de Gabriela Paola. Yo creo que la malvada Gabriela Paola está financiando ilegalmente la campaña electoral de la doctora Pellegrini. Y ahora debo dejarle, que se me está agotando la batería del celular. ¡Ay, un momento! Estoy viendo a un chamo con un flamante celular. ¡Ja! Por mi país soy capaz de todo. Joven, acérquese. Soy agente del gobierno y necesito su celular. ¡Expropiese! Vaya, qué hermoso celular. Tiene buscamina y solitario. ¿Ya oyeron al agente secreto Aniceto Morales? Ahora sabemos que la implicación de Gabriela Paola y la doctora Mirta Fedora Pellegrini van mucho más allá de lo que imaginábamos. Señor Vizconde de Valmont. Acá estoy, jefe. ¿Quiere que comencemos con el operativo? Así es, señor Vizconde, así es. Lo pondré todo en marcha de inmediato, señor. Pero solo una pregunta. ¿Cuál es el operativo? Señor Vizconde, le contestaré eso con tan solo 3 palabras. No tengo ni idea. Eso son 4 palabras, señor. Veo difícil que al final se saque el graduado. ¡No! Mientras tanto, desde la puerta, la malvada Gabriela Paola observa la escena y además escucha porque le ha colocado un micrófono en la oreja al licenciado. Cielos, este dolor, esta congoja que me asfixia. Yo amo al licenciado y él me amará a mí. De lo contrario, tendré que agarrarlo a trompadas, a cachetadas, a patadas, a las barricadas. El licenciado será mío y esos estúpidos metiches no podrán impedirlo. Aguárdeme, Emilio José Juan de Jesús. Aguárdeme, mi amor. Pronto acabaré con esa gente malandra que nos quiere hacer daño. Acaban de escuchar el tercer episodio de la radionovela Pasión de Primavera. ¿Tendrá el sagaz Vizconde de Valmont un plan? ¿Se sacará el doctor Gustavo Adolfo Torres el graduado? ¿Las habas a la asturiana saben mejor al día siguiente? No se pierdan el 4º episodio de su radionovela favorita, Pasión de Primavera. Y hasta aquí la semana en sí misma, que esta primavera seguirá vistiéndose de radionovela. Volvemos el próximo día 11 de mayo con la 4ª entrega de este drama apasionante y entre tanto pues seguís sintonizando la RPA y nos vemos por mi Facebook Isma Álvarez Paz para servirles a ustedes o en mi página web es ismaalvarezpaz.es, donde os recuerdo que podéis contactar conmigo para optar a futuros castings porque aquí en Asturias por 2 la audiencia participa.
Y como siempre, ensimismémonos una vez más, hermanas y hermanos, en la fe de Asturias por dos. Muchas gracias al elenco de actores que han interpretado este episodio y no olvidéis que también vosotros podéis participar en esta apasionante historia. Y con esto, hasta más ver.